días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de lunes postelectoral con 9 grados de temperatura a esta hora en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente a presentar el pronóstico del tiempo que nos depara meteorología para las próximas horas, que según dice no hay pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas máximas en esta jornada serán de 22 grados, según el pronóstico de Inumet. Ya superamos la mínima, que es de 6 grados. Una madrugada bastante fría, abríguense para salir. Mañana martes 13, una máxima de 24, una mínima de 12. También se alejaron las perspectivas de lluvia y el cielo estará claro con cielo algo nuboso. Y el miércoles 14, también 14 y 25 las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta jornada tiene que ver con los resultados de las elecciones departamentales y municipales, con resultados que aún esperan el escrutinio final, sobre todo en algunos departamentos. El escrutinio primario de este domingo dejó al Partido Nacional con la mayoría de las intendencias. El Frente Amplio ganó en Montevideo, Canelones, se recuperó Río Negro y el Partido Colorado retuvo Rivera. ¿Hay alguna duda en el departamento que va a tener que esperar el escrutinio definitivo en La Valleja, que vamos a estar contándoles más adelante? También les decimos, y ya haciendo foco en Montevideo, que Vergara fue electo intendente de la capital y el Frente Amplio ganó con el 50,3% de los votos contra 41,1% de la coalición republicana, esto según datos de la Corte Electoral, y el 0,5% de Unidad Popular. 4,5% de porcentajes anulados, según indica este resultado de la Corte. También a la cierre de la noche, el candidato a la intendencia por la coalición republicana, Partido Nacional, Martín Lema, se comunicó con Mario Vergara para felicitarlo, pero dijo en su discurso de cierre que va a exigir resultados, que acá no hay ningún debutante. También vamos a estar, Vergara habló desde el balcón de la Huella de Sereña, allí sobre la calle Colonia, dijo que se ha hecho mucho, pero que todavía quedan muchos desafíos. Eso es lo que tiene que ver con Montevideo. En tanto, el presidente de la República, Yamandu Orsi, planteó la necesidad de revisar la extensión del proceso electoral y otros referentes políticos también coincidieron. Hubo quienes no se quisieron expresar en esta coyuntura. El expresidente Julio María Sanguinetti también se manifestó que la temperatura de la campaña fue mayor en el interior de Montevideo y también hizo algunas consideraciones sobre el lema de coalición republicana. O es en todos o no hay para las próximas elecciones. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, se refirió al estado de salud de su esposo, José Mujica, expresidente de la República. Dijo que se encuentra en una meseta, está a término. Hizo declaraciones a Radio Sarandí y Topolansky mencionó que el líder del MPP está en una situación terminal y se encuentra bastante débil. Ahora, nada más, en minutos vamos a estar recibiendo a Francisco Leñani en nuestra entrevista central de MBD Noticias, intendente electo por el departamento de Canelones. Bueno, alguna de las principales impresiones o de las primeras impresiones tras ser electo en la comuna canaria. Ahora, ¿qué les parece si abrimos rápidamente la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les contamos que un corte programado está el 21 de septiembre entre Luis de la Torre y Coronel Mora, que será hasta las 12 del mediodía por limpieza del colector. Y en Barrio Zamorín y Vázquez, entre Vázquez y Paysandú, el corte será hasta el 16 de mayo por trabajos de OCE. Antes de recibir a Leñani, les contamos que el mapa electoral del país cambió en estas elecciones con datos de la Corte Electoral. Les contamos que el Partido Nacional mantiene los gobiernos de Artigas, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Rocha, San José, Soriano, 33, Tacuarembó y Paysandú. Además, el intendente de Salto será Carlos Albizu, que compitió por el lema Coalición Republicana, pero es integrante del Partido Nacional. Recordemos que Albizu debió renunciar a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por la contratación irregular de varios ediles nacionalistas. Otros departamentos marcados por denuncias son las de Soriano,
donde Guillermo Besossi resultó electo pese a estar procesado y con medidas cautelares. Artigas, donde ganó Emiliano Soravilla, que ya anunció que Valentina Dos Santos será la secretaria general de la comuna, pese a haber aceptado una sentencia abreviada por el pago irregular de horas extra. El Partido Colorado mantuvo la jefatura de Rivera con Richard Sander como intendente reelecto, mientras el Frente Amplio retuvo 3 gobiernos. Montevideo y Canelones recuperó Río Negro, que lo había perdido en la elección de 2020 frente al Partido Nacional. Aún resta por definir quién será el intendente de La Valleja. El Frente Amplio lleva de momento una diferencia de 116 votos sobre el Partido Nacional, pero con un total de 884 votos observados se deberá esperar al cierre del escrutinio departamental, que será el escrutinio definitivo, que comienza el martes, es decir, mañana. Poniendo foco en Montevideo, los resultados primarios indican que el Frente Amplio habría alcanzado 50,3% de las adhesiones contra un 40,1% para la coalición republicana. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, se dirigió a los militantes desde el balcón de la Huella de Sereñi. Después de saludar a los militantes y a los intendentes electos de su fuerza política, se comprometió a trabajar con los 8 municipios sin importar el color político de los alcaldes. No venimos a fundar Montevideo. Hace 300 años que Montevideo está fundada. Venimos a continuar 7 administraciones frente amplistas en el departamento, que han cambiado Montevideo, que lo han hecho lo que es hoy, un orgullo, un lugar en el mundo que es un privilegio. Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana, Daniel, Carolina, vamos a continuar su tarea. Y lo vamos a hacer con los valores que se ha tenido en estos 35 años. Con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, con la gente en el centro, con la gente que más necesita en primer lugar. No vamos a dudar ni un instante de dar continuidad a una gestión con esos valores. Mucho se ha hecho, mucho hay que sostener y mejorar. Y hay nuevos desafíos. Y estamos preparados para afrontar esos nuevos desafíos. Porque la ciudadanía vuelve a apoyar al Frente Amplio, pero también nos dice que lo tenemos que hacer mejor, que hay problemas más grandes como el de la limpieza y el del tránsito. Y estamos preparados para gobernar Montevideo y mejorar aún más esos temas que son la preocupación de la gente. El candidato nacionalista por la coalición republicana, Martín Lema, llamó a Mario Vergara, a quien lo felicitó por resultar electo a la intendencia de Montevideo, pero también dijo que advirtió que hay un proceso que continuará 5 años más y que por lo tanto exigirá resultados y no aceptará excusa. Dijo: aquí no hay debutantes, en referencia a la 8ª victoria frente amplista. Muchos me preguntaron ¿dónde me imagino estar en el año 2030, en las elecciones departamentales del año 2030? Y yo voy a estar donde mi partido defina que tenga que estar, sin eludir a ninguna responsabilidad. Donde mi partido entienda, voy a estar en este proyecto que estoy enamorado, Y lo segundo, porque hay que ser coherentes con lo expresado durante toda la campaña, le deseamos el mayor de los éxitos al intendente electo, pero también entendemos que acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente, por la voluntad de los montevideanos, va a continuar 5 años más, pero acá no hay debut. Y como no hay debut, desde el día de la asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa. No hay excusa
Vamos a estar con nuestro plan a disposición y con los otros programas monitoreando en forma permanente el cumplimiento sin excusas. Ahora vamos a hacer un repaso de la jornada electoral de ayer y enseguida vamos a estar recibiendo a Francisco Leñani. Una jornada que me imagino con muy pocas horas de sueño. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Francisco Leñani, que es el intendente electo por el departamento de Canelones. Un gusto, bueno, y agradecida de tenerte esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué fueron? ¿2, 3 horas? 3 horitas, de sueño. 3 horitas de sueño y ya estamos acá de vuelta. Pero nada, que un café no resuelva, que ya me convidaron acá a la llegada, así que... Ya llegará la hora de dormir. Sí, en algún momento. ¿Cuál es la primera impresión de la votación? Que si bien tuvo una diferencia importante, 170, voy a hacer números redondos, tú me los dirás más, de Canelones, de la votación de Canelones. La verdad que muy contento porque acá se refleja el trabajo de mucho tiempo. Nosotros desde enero estábamos rodando por el departamento con mucho despliegue de la fuerza política en una campaña muy unitaria. Y qué bueno, y que ayer, en las primeras sensaciones, en ese abrazo que nos dimos en Canelones, la verdad que es muy reconfortante. Porque, bueno, fue el trabajo de toda la campaña, el trabajo de los compañeros y las compañeras que desde la madrugada estaban en el territorio ayer trabajando y, bueno, y estar con Marcos ahí, con Yamandú a la distancia, con quien nos hablamos por teléfono, inmediatamente conocidos los resultados. ¿Qué le dijo? Y bueno, somos amigos con Yamandú, entonces el diálogo, había estado en casa más temprano después de votar, comiendo unos bizcochos y conversando un rato. Y bueno, muy contento, ¿no? Muy contento porque bueno, son 4 periodos, ahora se empieza a escribir el 5º capítulo de esta historia y hay que estar a la altura porque venimos de 2 intendentazos, como digo yo, Marco y Yamandú. Y ese abrazo con Marco, la verdad que muy emotivo, la familia, los amigos. Está bien. ¿Qué lectura hace? Que también, si bien ganó holgado, mismo el Frente Amplio, la coalición republicana igual tuvo un buen posicionamiento, ¿no? Sí, el hecho de acumular, nosotros preveíamos que en determinados municipios que en la elección anterior nosotros habíamos ganado por escaso margen, podía darse que por el hecho de acumular estuviesen en riesgo y podrían perderse. Ocurrió con algún municipio, nosotros también por primera vez ganamos un municipio, como es el caso de Montes, que era un municipio que estaba en manos del Partido Nacional, pero bueno, son las herramientas electorales válidas, que bueno, una primera experiencia en Canelones, pero todavía nos falta desmenuzar
desmenuzar el municipio por municipio y los votos y los porcentajes, porque uno abre un portal, aparece un porcentaje, abre otro, aparece otro porcentaje. En fin, nos vamos a tener que sentar y analizar tranquilos, porque a nosotros se nos da mucho también el blanco parcial, que a veces votan municipio claro. O no votan municipio y votan intendente y no votan municipio. Es un departamento complejo hasta en lo electoral también. Claro, Entonces, ¿Y cuál, pensando, digo, es muy pronto para preguntar cuando recién se sabe el resultado, pero creo que su discurso hizo, menciona, por ejemplo, a cuánto ha crecido Canelones y tal. ¿Será la movilidad una de las principales acciones o por dónde irán las principales medidas o las primeras medidas que piensa tomar en Canelones? Lo es, y ya estamos trabajando con la movilidad, porque así lo planteó Lucía Echeverri como una prioridad para el gobierno nacional, lo es para Montevideo, lo estuvimos conversando con Mario, y para Canelones también, y ya hay equipos técnicos trabajando con el Ministerio de Transporte. Con la idea de tener un diagnóstico de cuál es la mejor solución en la entrada y la salida de Montevideo, que es un problema que está detectado, tanto por Avenida Italia Yanatayo como Ruta 8 Camino Maldonado, con el objetivo de tener los pliegos pronto antes de fin de año y poder licitar y empezar a trabajar. Entonces, ese es un punto clave que el trabajo tiene que ser con el gobierno nacional. La llave la tiene el Ministerio de Transporte. Saneamiento es otro. Nosotros nos llegamos al 30% en todo el departamento, un departamento que creció en población, y ya tuvimos alguna instancia con Pablo Ferrey. La situación de OCE es delicada, nos ha transmitido que no van a poder afrontar toda la demanda que tiene Canelones. Por tanto, en algo que no tiene precedentes, nosotros estaríamos dispuestos en enviar una solicitud a la Junta Departamental de un fideicomiso y con recursos de la Intendencia de Canelones financiar parte del financiamiento del saneamiento en nuestro departamento. ¿Y qué pasa también con los recursos a nivel nacional? Porque sé que estaban iniciando gestiones para lograr volver a restablecer. Digo, no sé si flujo de caja o el fondo metropolitano, el fondo metropolitano que correspondía a Montevideo y Canelones, que fue en el periodo anterior de gobierno para corregir las asimetrías de las transferencias nacionales de los gobiernos departamentales. Claro, esas transferencias. En su momento eran 25 millones de dólares que los discontinuó el gobierno pasado y es una de las charlas que tenemos pendientes con Yamandú. ¿Y qué perspectiva hay con eso? Bueno, ¿cuánto se incrementaría? Poder restablecerlo. Se reajustará, será una cuestión de charlarlo con Economía y con el propio presidente. Quedamos ayer, cuando se estaba subiendo a la camioneta yéndose de casa, le dije, mirá que la primera charla va a ser Fondo Metropolitano, ¿eh? Bueno, nos hablamos. Dijo eso, nos hablamos. Sí, sí, eso es un sí parcial. No, tenemos que ver, lo planteaba él como intendente también, que era una cuestión de estricta justicia. Llamó a Mario Vergara. Nos vamos a hablar hoy con Mario. Anoche, entre todo el tema de los festejos, él con sus cosas acá en Montevideo, nosotros en Canelones, pero con Mario jugamos de memoria, pertenecemos al mismo sector. Estuvimos hablando hasta las elecciones permanentemente, pero bueno, ayer cada uno estaba con su departamento y con su gente, así que ya vamos a tener oportunidad de conversar tranquilos con Mario. ¿Y con Bendaverri? Y con Bendaverri también. ¿Habló ya? No hablé. Me propongo hablar con todos los intendentes en estas horas, porque corresponde felicitarnos con todos los intendentes, con los propios y con los de otras tiendas. Vamos a trabajar muy bien juntos. Canelones siempre participó y fue protagonista en el Congreso de Intendentes, en un ámbito donde en general se laudan los temas por acuerdo, por consenso, un ámbito que siempre hay que jerarquizar y con el que vamos a tener muy buen relacionamiento. Con los intendentes de otras tiendas en el Congreso de Intendentes, con los alcaldes y alcaldesas de todo el departamento, tanto de nuestra fuerza política como de oposición. Ayer reeditamos una invitación que hizo Yamandú Orsi cuando es reelecto intendente en el año 2020, de invitar a la oposición a integrarse al gobierno departamental a través de la Dirección de Descentralización, que es quien coordina con el trabajo con los distintos consejos, alcaldes y alcaldesas. En aquel momento no se aceptó, pero allá tenemos reuniones programadas también con los candidatos con los que hablé, con los tres en el día de ayer, de la oposición. Las vamos a estar agendando en esta semana y empezar a conversar para buscar los puntos de contacto y de acuerdo. Obviamente que vamos a tener puntos disímiles en el quinquenio,
pero hay que buscar la mayor cantidad de puntos de contacto, que los tenemos. Y Canelones goza de una madurez política que viene ya de hace 20 años y que hay que conservarla y potenciarla. ¿Quiere decir entonces que va a integrarse, o por lo menos el ofrecimiento, integrarse al gabinete? ¿Es integrar el gabinete? Es integrar la dirección de descentralización que forma parte de... Que hasta ahora no se ha concretado. No se ha concretado, no se ha concretado. Usted dijo en el discurso, cuando ya conoció los resultados, que va a ser un gobierno que escuche, que actúe y que transforme. ¿Por dónde iría esta transformación? A ver, vivimos una transformación permanente de un departamento que se transforma permanentemente. Yo lo que marcaba es mucho recorrido en el territorio. Recibimos mucho insumo de vecinas y de vecinos en el territorio durante estos meses. Más allá de las actividades con militantes, el hecho de ir al barrio, del puerta a puerta, ahí nos nutrimos de mucha cantidad de sugerencias, de reclamos, de iniciativas que nos planteaban, que conjuntamente con el gobierno, con el programa de gobierno departamental, programa único, los programas de gobierno locales y la experiencia de gestión que uno trae conjuntamente con su equipo de estos 20 años, bueno, nos van a ir ayudando a delimitar todas las prioridades, que ya algunas las tenemos en la cabeza y las vamos a ir conversando con el equipo, que se va a ir conformando en la medida que vayamos teniendo las reuniones con los distintos sectores que van a comenzar esta semana. Claro, antes de hablar de lo que puede llegar a ser el equipo, igual esas prioridades que tiene en la cabeza, ¿cuáles serían? Bueno, algunas en coordinación con el Gobierno Nacional pasan por acá, por el saneamiento, por la movilidad, por la gente en situación de calle. Nosotros se multiplicó por 5 en el último quinquenio y es alarmante realmente. Y los tenemos focalizados en determinados municipios, que ya está trabajando la intendenta con el Gobierno Nacional en ese sentido. Vamos a tener mucho trabajo de complementariedad con el Gobierno Nacional. Desde Canelones nosotros no pretendemos sustituir ninguna política del Gobierno Nacional, pero sí cuando nosotros en la encuesta de opinión nos sale que lo primero que le piden al Gobierno de Canelones es que resuelva la seguridad al Gobierno de Canelones, necesariamente tenemos que coordinar con el Ministerio del Interior. Tuvimos en este periodo que finaliza una compra, una licitación de 1.800 cámaras de videovigilancia, $2 millones de inversión, montamos un centro de monitoreo conjuntamente con el Ministerio del Interior, agregado a la limpieza e iluminación de espacios públicos. Bueno, es una contribución. Repito, no nos planteamos nunca sustituir, pero el trabajo de complementariedad con el Gobierno Nacional es clave. Y se nos da que tanto el presidente como varios integrantes del gabinete que provienen de la gestión de Canelones no va a haber que explicarle lo que es nuestro departamento, ni las complejidades que tiene nuestro departamento, porque lo conocen de memoria. Justo ahora, vinculado a eso, es la pregunta de cómo va a ser la integración del equipo de gobierno, porque muchos cuadros se fueron, o dirigentes se fueron y están integrando el gobierno nacional. ¿Eso complica? ¿Va gente nueva? ¿Ya tiene pensado porque son muchos cargos? No complica porque hay relevos naturales. Yamandú, igual que Marcos, tenían la cualidad de conformar equipos y trabajar con equipos. Entonces esa memoria institucional, esa política de 20 años que se mantuvo en las distintas áreas, va a permitir que los relevos vayan surgiendo. Independientemente de la sugerencia que nos hagan los sectores con los distintos nombres para ocupar las diferentes posiciones dentro del gabinete, hay en los equipos que están trabajando y en la Intendencia mucha riqueza, mucha memoria, y eso nos va a ayudar a conformar los mejores equipos en cada área y garantizar una buena gestión. ¿Qué va a pesar, la integración partidaria o la integración técnica? No, es una combinación, confianza política, idoneidad técnica, evidentemente que hay que tener en cuenta también pesos electorales, como le fue a cada uno, que todavía estamos desmenuzando esos números. Bueno, en fin, tenemos un largo trayecto ahora de reuniones, de intercambio que siempre enriquece. Bien, cumpliendo el horario, porque nos había prometido una entrevista temprano, no quiero que llegue tarde a la siguiente, muy agradecida de estar estos minutos aquí en MB Noticias. El agradecido soy yo y no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo grande a Pepe y a Lucía, de corazón. ¿Se comunicó ayer? No, ayer no, pero estuve en la casa de ellos hace unos 20 días más o menos y un abrazo grande. Bien, Francisco Leñani, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos con más MB Noticias. Segundo bloque de MB Noticias, 10 grados de temperatura en estos momentos en Capital, y nos vamos a exteriores para saber algún dato más de la Corte Electoral y cómo fue la jornada, de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días para ti también, Pilar. Buenos días a todo el equipo y a quienes nos están mirando. Así es, ayer se realizaron las elecciones departamentales y municipales y ya está prácticamente finalizado lo que es la contabilización primaria, el escrutinio primario, y mañana empieza ahora sí el escrutinio definitivo, esta segunda etapa en la que también trabaja la Corte Electoral. Y para hablar sobre esto estamos con el ministro José Garchitorena. Garchitorena, gracias por estos minutos esta mañana. Bueno, ¿qué evaluación se hace de esta primera parte que transcurrió ayer domingo? Muy positiva por cuanto transcurrió con total normalidad, sin ningún tipo de inconvenientes. A las 8 de la mañana estaban instalados todos los circuitos, contamos con buena conectividad, lo que nos permitió anoche mismo empezar a recibir, durante el día recibir el porcentaje de participación a las horas que se les solicitó. Y luego a la noche el resultado del escrutinio primario de cada circuito, ¿verdad? Que es lo que está publicado en la página web de la Corte. Al principio de la jornada se hablaba de que parecía ser una participación baja, sin embargo usted recién decía que hubo mayor participación que en las elecciones anteriores. ¿De cuánto fue y cuál es en comparación con las instancias anteriores? Sí, ayer votó en torno al 87% de los habilitados. Y quiero recordar que tanto en 2020, en pandemia, como en 2015, el porcentaje fue del 85%. Así que estuvo levemente por encima. Suele ser una elección en la que participa menos gente que en las elecciones nacionales. Exactamente, sí, porque las elecciones nacionales generalmente rondan el 90%. Pero en las departamentales, por lo menos en las últimas elecciones, el porcentaje viene en este entorno del 85%, ¿verdad? ¿Cómo es esto por departamento? ¿Hay una participación mayor en la capital o en el interior? Generalmente en departamentos del interior. Montevideo y Canelones, si bien están dentro del promedio, generalmente no lo superan. Hablemos de la segunda parte, este escrutinio definitivo que va a comenzar mañana martes. Ya tenemos los resultados virtuales, como decía usted, de todos los departamentos. El que queda alguna duda es en La Valleja. ¿Qué es lo que se contabiliza mañana que no se hizo ayer y qué va a aportar ese resultado? Sí, efectivamente. Mañana martes, en todo el país, en las 19 capitales departamentales y a cargo de la Junta Electoral de cada departamento, comienza el escrutinio departamental, que es el escrutinio definitivo. Lo que se hace en esa instancia es revisar las actas de escrutinios de cada circuito. El acta en principio se da por válida, por buena, digamos. Si no hay ningún tipo de observación, no hay recursos presentados, se valida y no se vuelve a contar los votos del circuito. Si hay recursos, se tramitan, ya sea ante la Junta Electoral, eventualmente ante la Corte Electoral si son en apelación. Y se retira de cada urna los votos observados, que ayer no se escrutaron. Esos votos observados son sometidos a una serie de controles para verificar que la persona no haya votado dos veces, que la persona sea quien dice ser, ¿no? La persona que votó sea quien dice ser, y se escrutan. Es la última tarea del escrutinio departamental, es el escrutinio de los votos observados. Y ahí entonces sí tendremos el resultado definitivo de la elección, lo que permitirá hacer las adjudicaciones de cargos y las proclamaciones que correspondan. Hasta el momento la Corte Electoral no hace proclamaciones de ningún intendente. No. La Corte Electoral no ha hecho ninguna proclamación, lo que puso a disposición es el resultado del escrutinio primario. De acuerdo a los datos, le consultaba por La Valleja porque el candidato por el Frente Amplio tiene tan solo unos 100 y poco de votos más que el del Partido Nacional y hay cerca de 900 votos observados. Este es un departamento en el que todavía no está claro el resultado, entonces. No, a ver, en realidad como todos los departamentos, el resultado lo vamos a saber al finalizar el escrutinio departamental. En el caso de La Valleja hay una mayor incertidumbre porque desde el escrutinio primario surge que, bueno, el ganador puede ser uno u otro partido, ¿verdad? Ministro, le consulto también por lo que son los votos anulados y los votos en blancos a nivel nacional, ¿cuál es el porcentaje? Y si llama la atención algún departamento en particular en el que haya sido superior. La verdad es, por lo que estuve viendo así por arriba nomás, me da la impresión de que el voto en blanco y anulado no fue determinante en ningún lado. Habrá que analizar detalle más fino, después analizar más fino, a ver si en algún departamento aumentó con respecto a elecciones anteriores, pero en cualquier caso no fue un voto gravitante, da la impresión por lo que he visto en ningún departamento. Mañana, ¿a qué hora vamos a poder conocer entonces el escrutinio definitivo?
No, mañana empieza, ¿verdad? A las 9 de la mañana va a empezar la tarea, las tareas preparatorias, seguramente contra el mediodía se comenzará la apertura de urnas y los departamentos van a ir terminando en el correr de la semana en función de la cantidad de circuitos que tengan para escrutar, ¿verdad? Seguramente Flores termine mañana mismo, Agosto terminará el miércoles, otros el jueves. Estimamos que Montevideo y Canelones, que son los que tienen más circuitos, tal vez se extienda hasta el día sábado, que se va a trabajar, por lo que nos va a llevar en definitiva toda la semana para conocer el resultado del escrutinio. En definitiva es en cada departamento en realidad, ¿no? O sea, a medida que vayan terminando, ya las juntas electorales podrán ir haciendo las adjudicaciones y proclamaciones correspondientes. Muchas gracias, ministro. El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, en el marco de los resultados de las elecciones departamentales y municipales. Recordamos también que las oficinas de la Corte Electoral por este lunes están cerradas a razón de los comicios. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril, y seguimos con las elecciones porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, votó ayer en Canelones y esta vez dijo estar más tranquilo después de 4 elecciones habiendo estado en las listas. Orsi se refirió a las cifras de pobreza presentadas en los últimos días y aclaró que hubo un cambio de criterio que llevó a un incremento de los porcentajes, pero soslayó que los números se acercan al olfato del que trabaja en territorio y puntualizó que las cifras más dolorosas son las de pobreza infantil. Una jornada de convivencia democrática que hay que admitirlo también con esa sensación de que hay como una especie de cansancio, hay muy poca gente en la vuelta y con los que te encontraste dicen, no, yo hoy voy a ir de tarde. Te dicen. No sé, no es falta de entusiasmo, es como, todos sabemos que es el final de un proceso, de un proceso electoral. ¿Es largo el proceso, presidente? Es largo, sí, es largo. ¿Habría que cambiarlo eso? Sí. Lo que pasa es que esto se define políticamente y son los partidos políticos los que resuelven. Yo, sí, por mí, yo acortaría bastante. El viernes se presentaron cifras de pobreza. El 32% de los niños menores de 6 años son pobres en el Uruguay. La pobreza infantil es la que más rompe los ojos, más duele. Eso tiene que ver también con cómo está nuestra demografía y dónde están naciendo nuestros niños, dónde están naciendo los hijos de este Uruguay y en qué condiciones. Entonces eso implica cambios culturales en la organización familiar, implica cambios hasta en la forma de conseguir trabajo y cómo nuestras nuevas generaciones entienden. La tecnología te hace de repente planificar un futuro de manera distinta. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tenés hoy, pero se te pueden dar otras oportunidades o al revés, o podés perderlo. Y a su vez, en los sectores más carenciados, sea esa combinación, ¿no? En lugares concretos, barrios concretos, yo decía, como que todas las cosas negativas aterrizan en los mismos territorios, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo que complica más, teniendo en cuenta que Uruguay es un país que necesita más gente. Y también el presidente de la República se refirió al estado de salud del expresidente José Mujica, dijo que se encuentra en estado delicado. Sin embargo, destacó que sigue siendo útil para esas conversaciones de las de media hora, de las que uno vuelve cargado de ideas. Estuve con él el jueves o el viernes, no recuerdo. Estuve en la tarde, el jueves, casi seguro que fue el jueves. Estuve un rato, evidentemente, en un estado de salud que es delicado y que él no puede moverse y que está tratando, estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar. En algunas de las últimas movidas él se sintió como que le afectó. Entonces, un momento difícil, pero también cabe lo que dije recién, ¿no? Todos debemos apostar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave y no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo y que él sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, 1 hora, 2 horas, donde te traes un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien y que las precisamos mucho.
José Mujica está en la meseta, está a término, eso lo dijo la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de Mujica. Luego de conocer los resultados de la elección en Montevideo, Topolansky mencionó que el líder del MPP está en una situación terminal y bastante débil. Esto lo publicó la periodista, colega Marcela de Mora de Radio Sarandí. Por otro lado, expresó que la prioridad es que el exmandatario no sienta dolor ni ansiedad y que pueda dormir. Queremos que esté con la gente que él quiere, dice Topolansky. Ahí está la comunicación que hizo Marcela de Mora tras la conversación con Lucía Topolansky. Y también el que votó en Canelones fue el exmandatario Luis Lacalle Pou, que dijo que le encanta votar en las elecciones, concurrir a las urnas, donde se expresan los distintos criterios y elecciones de la gente. Todos los días de votación son distintos, dijo Lacalle, quien celebró que en una urna concluyan en voluntades de personas con credos e ideologías diferentes. Me encanta votar, para mí todos los días de votación son distintos y creo que ya lo he comentado con ustedes, no voy a decir nada nuevo. La maravilla de que la voluntad popular de gente de distintos credos, distinta ideología, distintos pagos, distintas clases sociales, culturales, todo eso cuando entra una urna se confluye, en este caso, voluntades departamentales. Así que eso es para quienes tenemos vocación de servicio y creemos y tratamos de cuidar la democracia, para mí es un día especial. Yo disfruto mucho estando con la gente, lo que pasa que cuando tenés la tarea de presidente de la República, las urgencias a veces no permiten tener tiempos tan humanos para dedicarse personalmente. Ahora estoy mucho más tranquilo. ¿Y la política está en un stand-by ahora? Estamos ayudando, aportando en lo que pueda, y la primera fila, la primera línea, hoy lo tienen los senadores, diputados, las autoridades electas, que creo que están haciendo un buen trabajo. Así que yo estoy para empujar el carro, eso es lo que pretendo hacer en los próximos tiempos y me siento aparte muy cómodo. O sea, en la vida está bueno cuando estás haciendo lo que querés hacer. Y el clima electoral fue diferente, si tomamos en cuenta Montevideo, que en el interior del país, y así lo destacó el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien se refirió que hay mayor movimiento y que la temperatura electoral estaba más caliente, digamos, en el interior del país. También vaticinó que será la última elección de la coalición republicana con estas características, porque dijo, ¿será en los 19 departamentos o no será? Ha sido una campaña en Montevideo de baja intensidad, digamos, en cuanto a lo que es el clima electoral. Eso es bastante ostensible. En los departamentos se ha vivido distinto, naturalmente. Yo personalmente solo estuve en Salto y en Fraiventos por celebraciones de los 40 años de la democracia y vi allí, digamos así, un nivel de participación mayor. Lo que está claro, y todo el mundo coincide, en que es un periodo muy largo de elecciones, que hay una cierta fatiga ciudadana, pero bueno... ¿Habló con Virginia Cáceres? Hablé ayer. A Virginia la conozco desde que era niña, tenía 15 años cuando empezó a trabajar con nosotros, estaba siempre cerca. Y yo creo que ese ya para nosotros, para el partido nuestro, es un resultado favorable. Yo creo que es la última elección con este planteo electoral desde el punto de vista de la coalición. Es decir, esto de que los departamentos hay solo coalición en 3 departamentos, a mi juicio, es una opinión personal, eso no va más. El Partido Colorado intentó hacerlo en los 19 departamentos, no tuvimos suerte, desgraciadamente. Yo creo que así, como votamos hoy, no vamos a votar más. O va a las 19 o no va a ir ninguna. El diputado colorado Conrado Rodríguez también se refirió a la extensión del proceso eleccionario. Dijo coincidir con el presidente de la República, Yamandu Orsi, respecto a que, bueno, es largo, que se podría acotar y habilitar el voto cruzado. Yo creo que es algo para estudiar, porque obviamente el proceso electoral es muy largo, es muy cansador para la gente
en primer término, y obviamente para las agrupaciones políticas. Yo creo que es algo para estudiar, obviamente necesita reforma constitucional y conjuntamente con eso la posibilidad también de habilitar el voto cruzado, que no entendemos cómo hay algunos partidos que no quieren el voto cruzado. Esto es la posibilidad de votar al intendente y a ediles de un partido y al alcalde y concejales de otro partido, en el sentido de que, por ejemplo, en las localidades, sobre todo el interior, donde se da una mayor cercanía con los dirigentes, la posibilidad de elegir al mejor vecino, ¿no? Aquel que uno conoce de toda la vida, independientemente de que sea de tu partido. Entonces, votando cruzado le permite la libertad, una mucho mayor libertad al elector, y le permite de alguna manera poder consagrar la verdadera descentralización, que es votar a quien uno le tiene confianza en la alcaldía y votar a su partido, por ejemplo, en lo departamental. Yo creo que eso, eventualmente, si se juntan las elecciones, tiene que votarse para que la gente tenga toda la libertad. Vamos a cambiar el foco de la información y vamos a hablar de la pobreza, según los datos que emitió en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística. Y sobre estos temas, sobre el crecimiento de la pobreza a nivel infantil, que superó el 32%, habló el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Lo que viene a traer el INE es de vuelta la información que ya sabemos de que en Uruguay a los gurises les va mal en términos de pobreza. Es decir, mayor porcentaje de pobres están en la infancia y la adolescencia. Esto tiene que ver con cuál es la matriz de política pública, es decir, cómo está pensado el gasto público social en Uruguay, cuánto invertimos en nuestras infancias. Esto además en un momento donde nosotros estamos teniendo 30 y poquito de 1000 nacimientos por año. Es un desafío como país y es un desafío que el Uruguay de una vez por todas tiene que abordar. Voy a poner un ejemplo de por qué no les va mal a los gurises, digamos. A nadie se le ocurre que una persona de 72 años no tiene que tener una jubilación o una pensión. Todos estamos de acuerdo y Uruguay tiene una política en ese sentido que es universal, donde a esa edad todos recibimos una jubilación o una pensión. No pensamos lo mismo para las infancias y sin embargo es el otro tramo de edad donde los cuidados son claves y donde el acceso a recursos no depende de la voluntad del niño, la niña o el adolescente. Entonces, hay un conjunto de políticas que tienen que empezar a articular, no es un tema solo del INAU, ni solo del MIDES, ni de solo de la ANEP, ni de solo el Ministerio del Interior, ni de solo la Salud. Creo que el proyecto que presentó la hoy ministra Cristina Lustenberg va en ese sentido, pero tenemos que tener un acuerdo ciudadano de que no podemos tener gurises que no lleguen a poder consumir la cantidad de calorías que necesitan para su desarrollo. Y durante este mes, mayo, mes de la memoria, quedará inaugurado el Sendero de la Memoria en el Parque Roosevelt con la plantación de 197 árboles en representación de cada una de las personas uruguayas detenidas desaparecidas. Este proyecto se llama Sendero de la Memoria, es un proyecto que surge de la sociedad civil, en este caso de la asociación Donde Están de Francia, que son uruguayos que están en el exterior militando estos temas de derechos humanos. Nos proponen al gobierno de Canelones, en acuerdo con familiares de detenidos desaparecidos, y bueno, ahí hace más de 1 año y medio que estamos trabajando en este proyecto. Se trata de un proyecto colaborativo donde participan muchas organizaciones sociales de la sociedad civil vinculada a esta temática. Este proyecto de alguna forma intenta representar simbólicamente la plantación de 197 árboles nativos que están insertos en este sendero que tiene unos 250 metros en su recorrido. Y bueno, es un proyecto que tiene un aspecto ambiental también, porque se trata de recuperar un espacio que estaba medio abandonado en el Parque Roosevelt, y bueno, se transformó de alguna forma en un lugar de memoria, de reflexión, vinculada a esta temática, y nos parece súper importante. Este circuito además tiene una particularidad muy especial, y es que en trabajo junto a familiares, lo que hicimos fue ubicar el nombre, el año. Vemos que hay una gran intensidad del aparato represivo en el año 76 y 77, donde está el grueso de las personas desaparecidas, y eso también se va a poder palpar en el recorrido del circuito.
muy ecológico, como decía hoy, con elementos propios del parque, sin grandes obras de hormigón ni de infraestructura, sino más bien construyendo un paisaje en el paisaje. La Organización de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas participó, lo veíamos en las imágenes de este sendero de la memoria. MB Noticias estuvo hablando con Silvia Belisi, hermana de Humberto Belisi, desaparecido en la última dictadura uruguaya. Contó la significación de lo que implica este sendero, que además, si ustedes prestaban atención, habían frasquitos con tierra, tierra que se encontraba donde se hallaron restos de personas detenidas desaparecidas. También su madre, María Belisi, destacó la belleza del sendero. Abrazamos, obviamente, esa iniciativa, que además es vincular la memoria de ellos, la vida de ellos, con la naturaleza. O sea, es como que devolver la vida de ellos a la vida. Cuando la compañera Manuela, la artista plástica, le preguntó a mamá, hace una poca entrevista, qué le parecía usar la tierra en plantaciones, y bueno, es como que la tierra que los albergó a ellos, esa energía se está transmitiendo en vida. Y bueno, cualquier actividad, cualquier expresión que se realiza es mantenerlos vivos a ellos, personas y no números. Un paseo hermoso, me gustó mucho el diseño, el sentido que tiene para el recuerdo, la plantación esta, y después el diseño muy lindo. No imaginaba un lugar precioso. Estoy encantada con el sitio y con lo que están haciendo. Es admirable. Bien, y vamos a otros temas. Se inauguró la Bienal de Venecia, Arquitectura de Venecia, en el histórico recinto de Giardini, donde se encuentra ubicado el pabellón de Uruguay, uno de los 3 únicos países de América Latina que cuenta con un stand fijo en este espacio. Con la propuesta 53.86% Uruguay, país agua, se busca colocar la sustentabilidad y la soberanía hídrica en el centro del debate arquitectónico global. El proyecto fue desarrollado por el estudio Saifong y propone una mirada conceptual e inmersiva sobre la relación del territorio y la ciudadanía con el recurso hídrico. La ceremonia contó con más de un centenar de personas, entre ellas autoridades nacionales, referentes de la arquitectura y la cultura, así como representantes del cuerpo diplomático. En la apertura, el comisario del envío y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales, Martín Crasiún, subrayó la relevancia estratégica del pabellón como plataforma de visibilidad internacional. Uruguay cuenta desde la década de 1960 con un pabellón en los jardines de la Bienal de Venecia. Solo 3 países latinoamericanos tienen un pabellón en este espacio, donde también se encuentran los de Francia, Alemania o Suiza. Por eso Uruguay tiene una oportunidad única de ser parte de una conversación global, destacó el jerarca. Por su parte, Ken Saifong, uno de los arquitectos responsables del proyecto, remarcó que Uruguay se encuentra frente a un debate público urgente sobre los recursos hídricos y la soberanía sobre el agua. Por eso, esta instalación busca vincular el agua con la ciudad, la arquitectura y los derechos ciudadanos, desde una mirada poética y reflexiva. En esta línea, la coordinadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Dirección Nacional de Cultura, Alicia Cano, destacó la pertinencia del proyecto en un contexto global de urgencias ambientales. Uruguay dialoga perfectamente con Venecia porque es un país de agua, destacó Cano. Un momento emotivo de la jornada fue la participación de Román Viñoli. En su intervención evocó el legado de su padre, el reconocido arquitecto Rafael Viñoli. Mi padre era muy consciente del impacto que tiene la arquitectura en el bienestar de las personas. Por eso estaría muy contento de ver la instalación que crearon estos artistas arquitectos, que pone el foco en la necesidad de pensar en los efectos del agua desde un momento contemplativo y ayudan a apoyar la extensión del Uruguay en el mundo, apuntó el representante de la Fundación Viñoli. Hasta ahora hemos repasado algunos datos de los que surgieron del escrutinio primario realizado en la noche de ayer respecto a las elecciones departamentales, pero también hubo una votación importante y esto es a nivel de los municipios del país. Pero nos vamos a focalizar en el caso de Montevideo, donde el Frente Amplio obtuvo 6 municipios, recuperó el municipio F en la capital y 2 quedaron a manos del Partido Nacional. Acá vamos a repasar el
el municipio por municipio. En el municipio A reitera a Juan Carlos Plachot, que se desempeñaba como alcalde hasta este momento, así que bueno, reitera su alcaldía. En el municipio B, también del Frente Amplio, es Patricia Soria quien ha resultado electa. Recordamos que estaba Silvana Pisano, que no se había presentado a la elección. Vayamos al municipio C. Damián Salveto, también del Frente Amplio, es quien resultó vencedor en la contienda a nivel municipal. En el municipio D, Gabriel Velasco reitera también, es una reelección en este caso del Frente Amplio que queda en manos, como dijimos, de Gabriel Velasco, que se presentó en la reelección. A nivel también del municipio E, la zona de Carrasco, reitera, se había presentado a la reelección, en el caso de la alcaldesa Mercedes Ruiz, es quien vuelve a ganar en en ese municipio, en esa jurisdicción municipal. A nivel del municipio F, bueno, es el cambio que se da en esta oportunidad de elección municipal. Matilde Palermo es la nueva alcaldesa, que asumirá como nueva alcaldesa, que le arrebata al Partido Nacional para el Frente Amplio este municipio F. A nivel del municipio F, otra persona que es reelecta en el municipio CH, Matilde Antía, es reelecta para el cargo, un cargo que en la pasada administración municipal había sido electo, ustedes recordarán, Andrés Abd, y asume tras su fallecimiento Mercedes Antía, que en este caso, Matilde Antía, que en este caso es reelecta. A nivel del municipio G, también Leticia de Torres es vuelta a elegir como alcaldesa de esta jurisdicción. Así que bueno, es un repaso del escrutinio primario. A partir de mañana martes va a comenzar el escrutinio definitivo, que tendremos los números, los porcentajes de cómo estuvo todo lo que tiene que ver con la votación con los municipios también a nivel municipal. Ahora, noticias internacionales. Y vamos a las grandes ligas porque Estados Unidos y China avanzan en una negociación que busca un progreso para mitigar los efectos de la guerra comercial que enfrenta a estos dos gigantes. Tras 2 días de reuniones entre altos funcionarios de ambos gobiernos, que tiene sede en Ginebra, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que se están registrando avances en este sentido. El gobierno chino confirmó este domingo que las negociaciones sobre aranceles que mantuvo el fin de semana con Estados Unidos fueron profundas y constructivas. Además, informó que acordaron establecer un mecanismo de consulta económico-comercial para avanzar en soluciones a temas que preocupan a ambas partes. Buenas tardes. Me alegra decir que hemos logrado un sustancial progreso entre Estados Unidos y China en conversaciones comerciales muy importantes. Primero quiero agradecer a los anfitriones, el gobierno suizo, que ha sido muy amable dándonos este maravilloso lugar y creo que ha servido para lograr cosas productivas, dijo en conferencia de prensa Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.